Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a su programa Las Batallas del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. En esta ocasión, desde nuestro confinamiento por la cuarentena, los saludamos el compañero Diego Luz y un servidor, Rada Sánchez, del Sindicato Mexicano de Electricistas. En esta ocasión queremos hablar con ustedes acerca del tema que ha sido central durante todo este periodo, el tema de la crisis pandémica, la crisis económica, qué es lo que ha estado sucediendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Queremos comenzar haciendo una pequeña reflexión acerca de qué es lo que significa esta crisis respecto a lo que se ha colocado dentro del debate internacional, y se trata de una pandemia que conlleva el fin del mundo en términos catastróficos o el fin de un sistema económico. ¿Qué es lo que esta pandemia significa para nosotros como humanos, como civilización? ¿Qué es lo que ha puesto en entredicho? ¿Cuáles son las críticas que se hacen al sistema actual en el que vivimos? La pandemia, entonces, como fin de la civilización humana, como fin del capitalismo, como fin del mundo, ¿qué sería? Diego, díganos pues. Bueno, Rada, pues agradecer el espacio de nuevo. Quisiera, antes de empezar con el tema, también mandar un saludo y un reconocimiento a toda la banda de Radio SME, que ha estado rifando la chamba, digamos, el home office, para sacar estos videos y pues mantenernos en comunicación con quienes nos ven, ¿no? Y que han hecho una chamba doble, porque también hay que recalcar que desde el programa Las Batallas y el colectivo de jóvenes también hemos tratado de dar el seguimiento con el otro programa que esta semana no salió, pero que esperemos que salga para este fin de semana. Y que pues ha sido todo un reto, ¿no? Vivir esta cuarentena y vivir este aislamiento social, que justo, como dices, está enmarcado en un momento extraordinario de la vida social toda, ¿no? De la vida social a nivel mundial, y tiene diferentes expresiones, ¿no? Me gustaría señalar que este ensayo que hacemos de discutir, no sé si por primera vez, pero al menos en el programa Las Batallas, creo que no hemos abierto un momento de balance profundo de lo que está representando esta crisis y esta pandemia, porque me parece que estamos ante una crisis civilizatoria, ¿no? Multidimensional, crisis sanitaria, crisis política, crisis económica, crisis ecológica, crisis social, ¿no? Violencia, no solamente la violencia que aparece en los periódicos, sino violencia de sujetos en los espacios domésticos, ¿no? Violencia simbólica, violencia de todo tipo. Y me parece que el planteamiento de si es el fin del mundo, el fin de una época, el fin del capitalismo, el fin del liberalismo, ¿qué es? Vale la pena decir, en la conciencia de un sector, me parece amplio de la sociedad, de una u otra forma se ha manifestado que algo se está acabando, ¿no? O sea, que algo está llegando a su fin, ¿no? No sabemos qué. También bombardeados por la idea de que el mundo se iba a acabar en el 2000, luego que no, en el 2000 no sé qué, en el 2012, luego que en el 2020 no sé cuántos, ¿no? Y luego ahora que el reloj del planeta, por el tema del cambio climático, también ya tiene una hora final, ¿no? Como que estamos sometidos a esta idea de que el fin es cercano, ¿no? Y que por lo tanto, esto que estamos viviendo es expresión de ese fin, ¿no? Hay que decir que la crisis no solo representa un peligro de muerte,
sino también, y de muerte no solo de personas, ¿no? Sino de muerte simbólica, de muerte de estructuras, sino también implica el nacimiento de algo nuevo, ¿no? Y ese algo nuevo no necesariamente tiene que ser mejor que lo anterior, ¿no? Incluso puede ser peor, y ahorita me gustaría señalar algunos ejemplos sobre eso, pero creo que estamos ante esta crisis civilizatoria multidimensional que ha puesto elementos sobre la mesa de la crisis del capitalismo y de cómo se está configurando, ¿no? Por mencionar tres. Uno, la crisis comercial y la guerra comercial que se desprende de esta entre Estados Unidos y China, las acusaciones de Trump hacia el gobierno chino y al Partido Comunista Chino de que han ocultado información y de que son ellos los responsables de la pandemia. Segundo elemento, el tema del petróleo, ¿no? Semanas pasadas vimos la caída de los precios futuros de petróleo, lo que expresaba una crisis de stocks, ¿no? De sobreacumulación, o no sé cómo denominarlo, pero bueno, es un stock extra que no se ha podido consumir y que entonces impide que los compradores renueven su pedido. Y tres, el documento del Fondo Monetario donde cataloga esta crisis como el gran confinamiento, augurando una caída 6% en la economía global y de ahí diferentes medidas, ¿no? Del 3 al 6% en la riqueza mundial, ¿no? Entonces, elementos que ponen sobre la mesa el Estado, el diagnóstico del capitalismo y de ahí también el diagnóstico del neoliberalismo, ¿no? Sí, volviendo un poco sobre lo que has dicho, hay varias lecturas acerca de lo que significa esta crisis, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber visto las posiciones contradictorias de distintos pensadores de las llamadas escuelas críticas. Unos apuestan porque este momento vaya a ser algo así como la caída del sistema y el momento en el cual se pueda pasar a algo distinto, ¿no? Hacer realidad la consigna de que otro mundo es posible. Por otra parte, hay otros pesimistas que dicen, no, lo que va a suceder, lo que viene es la creación y fortalecimiento de sistemas totalitarios y de un recrudecimiento de políticas que laceran a los pueblos, a los trabajadores, etc. Yo, ante este clima de incertidumbre que se observa, digamos, a través del empantamiento por parte del análisis de estos pensadores críticos, como Zizek y otros tantos de la escuela europea, es que podemos recurrir, por ejemplo, no tanto pues a lo que dicen estos pensadores de lo abstracto, sino a lo que dicen los pueblos, las comunidades, los sujetos vivos y reales, sobre los cuales, a final de cuentas, se asienta y se realiza el curso de la historia. ¿Y qué es lo que dice el pueblo y qué es lo que dicen los trabajadores? Me parece que en todo el mundo la consigna central que se está levantando es: esta crisis no la vamos a pagar nosotros, ¿no? Esta crisis no es algo que tenga que colocarse sobre los hombros de la clase trabajadora y del pueblo. Si bien es cierto que esta consigna no puede hacerse realidad solamente a partir del observar, ¿no? Con una actitud pasiva, viendo cómo suceden los acontecimientos, sino que, como ya lo establecía también Lenin y tantos otros políticos, pensadores críticos, el curso de los acontecimientos se va a llevar hacia donde los sujetos conscientes lo hagan, ¿no? Lo lleven. Y entonces la crisis es un momento para la actividad política de los sujetos conscientes, de los sujetos que buscan un cambio y una transformación. Pensar que la crisis pandémica es una eliminación per se del capitalismo, del neoliberalismo, un momento de crisis de la modernidad y todo lo que ello significa, ¿no? Esta crítica del sujeto, esta crítica del individualismo, etcétera, pues creo que sería un tanto fantasioso si no se asienta en base a los programas y las luchas que existen en realidad. La actual circunstancia de la pandemia nos coloca en una situación complicada para la organización política,
porque pues, las exigencias sanitarias impiden que nos podamos reunir, impiden que nos podamos juntar, que podamos realizar los métodos de lucha a los que estamos acostumbrados a reunirnos constantemente, estamos acostumbrados a hacernos ver en las calles, estamos acostumbrados a hacernos observar de estas formas que siempre llaman a la congregación. Ahora, el problema es cómo mostramos nuestra congregación, cómo mostramos que existe un gran consenso de los de abajo diciendo nosotros no pagaremos su crisis, diciendo nosotros exigimos que todo esto cambie porque han sido sus políticas neoliberales las que nos han llevado hasta este terreno insostenible. ¿Cómo mostramos eso? Acatando las disposiciones de distanciamiento social, de salubridad, etcétera. Porque algo es claro y me parece que nosotros como sujetos de una organización como es la Nueva Central de Trabajadores no podemos caer en el embelezo de los pensamientos que creen que por adición o por obra de magia se van a realizar los cambios políticos y sociales que todos exigimos y necesitamos para el mejoramiento de nuestras vidas. Pues me parece que retomaré dos partes que dices, que la primera es esta consigna de otro mundo es posible, que más que como en interrogación la pondría en imperativo con la afirmación, ¿no? O sea, otro mundo es posible y es necesario, ¿no? Justo esta crisis económica, esta crisis geopolítica se acelera con este virus, con esta pandemia. Veíamos siguiendo dos elementos, dos fenómenos que me gustaría traer a colación, que tienen que ver con esta consigna de otro mundo es posible y otro mundo es necesario, ¿no? Porque la antesala del 2020 estuvo marcada por tres fenómenos. El primero, me parece, fue y es el peligroso ascenso de las derechas, de gobiernos autoritarios, anticientíficos, de gobiernos sostenidos en dogmas religiosos, peligrosos, ¿no? Que ahora son los ejemplos más ilustrativos de la derecha y del peligro que contrae tenerlos en el poder, ¿no? Que son el caso de Trump, que es el caso de Boris Johnson, que es el caso de Duterte, que es el caso de Bukele, que es el caso de Bolsonaro, ¿no? Todos hombres, ¿no? Que además representan sectores reaccionarios en sus países, ¿no? El segundo elemento, que también era la antesala, fue podríamos llamar la erupción latinoamericana, Ecuador, Chile, ¿no? Puerto Rico. O sea, Latinoamérica estaba moviéndose en una guerra donde las claves entre gobiernos progresistas y gobiernos de derecha estaban viendo nacer una tercera fuerza popular abiertamente anticapitalista, abiertamente antipatriarcal, abiertamente ecológica, ecosocialista, etc. Y el tercer fenómeno, que es la antesala no solo para el caso de la región, sino de México y todo el mundo, que es el movimiento de mujeres, ¿no? El movimiento mundial de mujeres reclamando distintos derechos y colocando distintas demandas, ¿no? Esos tres fenómenos ya daban cuenta también de la reconfiguración de este sistema, ya estaban dando elementos de hacia dónde se estaba dirigiendo la pelea, pero bueno, ahora esta pandemia y estas nuevas medidas de confinamiento lo han detenido todo, ¿no? Entonces, la consigna de un mundo otro mundo es posible, otro mundo es necesario, tendría que ir acompañado del apellido, ¿no? Que es otro mundo no capitalista, otro mundo con justicia, otro mundo con justicia económica, justicia social, justicia ecológica, etcétera, por no decir socialismo, ¿no? Etcétera, que es hacia donde yo en lo personal creo tendríamos que dirigir nuestras energías. No solo es posible, sino es necesario, pero además es complicado, ¿no? O sea, el neoliberalismo, que recordemos
ha tomado el poder estatal en diferentes países y se ha mantenido ahí, está pasando por fenómenos donde no sé si ha sido desplazado por fuerzas más reaccionarias o si ha pactado con estas fuerzas para poder mantenerse en el poder. No sé quiénes son los neoliberales, los empresarios, los partidos de derecha, los partidos de centro-izquierda, los partidos de centro. En realidad es muy complicado ahora definir un solo perfil de neoliberal, ¿no? El neoliberalismo está, incluso como dice Harvey, en el sentido común, ¿no? Está muy interiorizado en nuestras prácticas, en nuestra sociabilización ahora, y creo que es eso lo que está entrando en crisis, ¿no? Pero insisto, esta crisis, como por un lado puede plantear otro mundo es posible y necesario, por otro lado puede plantear que la salida para sostener los privilegios que lo pasado aseguraba va a ser autoritaria, ¿no? Una salida hacia adelante, una salida más represiva, ¿no? Y ahí me parece que los sujetos están muy claros. O sea, por un lado están, insisto, los movimientos de mujeres, los movimientos latinoamericanos que planteaban la consigna de otro mundo es posible, a la cual creo la clase trabajadora debería buscar la forma de empujar, ¿no? O sea, esto no quiere decir que la clase trabajadora no esté en el movimiento de mujeres, claro que lo está, ¿no? Sino que lo planteo como, un poco lo decías tú, ¿no? La clase trabajadora como un sujeto que se proponga esto, pues en realidad no es que lo esté asumiendo solo como clase trabajadora, ¿no? Lo están asumiendo desde otras claves. Entonces, por otro lado, está todo este sector de la derecha que está tratando de aprovechar esta crisis para profundizar la violencia, para profundizar pues la anticiencia, ¿no? Esto que dijo Trump de tomen cloro, inyéctense cloro, etcétera, hizo que subieran los índices de envenenamiento, ¿no? El racismo contra personas que han sido diagnosticadas con COVID-19, ¿no? Los ataques contra el personal de salud. Exacto, o sea, todo eso es parte de este discurso de reaccionario, o sea, porque no sé si decir de derecha baste para poderlo caracterizar, ¿no? Y me parece que puede ser incluso hasta excesivo decir un discurso fascista, ¿no? O sea, porque hay sectores desde otras lógicas colocando estos discursos de racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que está esta disputa, ¿no? Donde me parece es importante, como tú decías, retomando a Lenin, es importante tomar partido, ¿no? O sea, tomar partido y tomar una postura de clase con respecto a esto. Muy bien, pues primeras aproximaciones a este tema que sin duda alguna nos tendrá discutiendo y realizando constantes análisis y balances respecto a lo que ha estado sucediendo. Vamos a pedirle a los compañeros de Radio ESME que nos permitan ir a un primer corte y regresamos, compañeros, con este tema. Quisiera saber por qué el dolor me vuelve loco, loco. Quisiera saber por qué el dolor me vuelve loco, loco. Loco, el dolor me vuelve loco. Solo, y veo que apenas me conozco. Y veo la vida pasar y pasar, y yo no encuentro la ruta ni el mar. No veo la luna brillar y brillar, tan solo veo tu rostro fugaz. Protección no la encuentro por ningún lugar. Solo nací, solo voy a morir aquí. Morir como si eso fuera fácil. Bailar, jugar, gritar y probar. Bailar, jugar, gritar y volar. Bailar, jugar, gritar y probar. Bailar, jugar, gritar y volar.
Bueno, compañeros, ya estamos de regreso en este su programa Las Batallas del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. En esta ocasión estamos el compañero Diego y un servidor, Rada Sánchez, hablando acerca de la pandemia, de las implicaciones que ha tenido en la sociedad mexicana en su conjunto y del significado de la crisis civilizatoria que se lleva con la misma. En este segmento queremos iniciar un debate que nos parece sumamente importante como una organización independiente, clasista y democrática. A lo largo de las semanas se ha visto que distintos grupos en el espectro político nacional han buscado emplear la crisis pandémica para el provecho de sus programas políticos. Observamos, por ejemplo, cómo durante la semana pasada un grupo de oposición de distintos gobernadores se unieron para formar un bloque en contra del gobierno federal. Observamos también cómo se promueven desde el sindicalismo corporativista, desde el sindicalismo charro y amplios sectores de la patronal, emplazamientos al Ejecutivo Federal para obligarlo a contraer deuda, establecer un salario solidario, que no es otra cosa más que el gobierno asuma los costos del pago del salario en un 50% para los trabajadores de distintos sectores de la gran industria para proteger sus grandes ganancias a costas de la obtención de deuda pública. También observamos, pues, que desde otra perspectiva, las políticas propuestas por el gobierno mexicano no satisfacen la totalidad de las demandas y de las aspiraciones que tienen el pueblo y los trabajadores. Es decir, el gobierno mexicano, con el plan emergente económico para la reactivación de la economía y con los distintos programas que se han ido operando para la atención de la pandemia, se ha quedado rezagado en una posición política, digamos, lo que busca ser conciliadora, en la que intenta no pelearse con los bloques de la extrema derecha, no contraer problemáticas con los sectores financieros fuertes, con los países centrales del capitalismo más desarrollado, y a su vez esto le impide responder a los intereses reales del pueblo y los trabajadores. Un tema que nos parece de suma importancia es matizar cuál es la posición de nuestra organización respecto a distintos fenómenos del espectro político. Hablando ahorita un poco con el compañero Diego, decíamos sobre el tema, por ejemplo, de los megaproyectos. Los megaproyectos, estamos de acuerdo que son proyectos económicos que buscan valorizar el capital, que buscan la valorización del valor, cuya finalidad es cumplir con programas políticos que no sirven para el desarrollo de los intereses del pueblo y los trabajadores. Estamos de acuerdo con nuestros compañeros zapatistas en que los megaproyectos son eso, megaproyectos, proyectos de muerte, proyectos de un sistema que niega la vida, que niega las comunidades, que niega las autonomías y las resistencias, que niega la posibilidad de obtener un trabajo digno, a la vez de que ataca el territorio y la vida en su conjunto. Nuestra oposición, por lo tanto, a estos proyectos tiene que distinguirse de aquellos sectores de la extrema derecha que el día de hoy también llaman a cancelación de los megaproyectos, pero lo hacen desde la perspectiva de imponer los suyos, ¿no? Llaman, por ejemplo, la cancelación del Tren Maya, etcétera, etcétera, con la finalidad de que el gobierno invierta todo ese capital hacia el rescate de las empresas privadas, para que se invierta todo ese capital en el pago del llamado salario solidario, para que se obtengan por parte de la banca y de las grandes empresas nacionales y transnacionales grandes sumas económicas que les permitan sortear esta crisis sin poner en riesgo sus ganancias. Y nos parece, pues, fundamental que la nueva Central de Trabajadores y que nosotros mismos coloquemos al centro este debate del por qué no somos lo mismo, por qué creemos que hay que hacerle frente a las posiciones de la extrema derecha de este bloque político, empresarial y de sindicalistas charros
que se oponen a los intereses del pueblo y los trabajadores, y por otra parte, dejar en claro que denunciamos la posición neutra, posición blanda por parte del gobierno federal, que en unos casos no atiende a las expectativas creadas por la elección de 2018 para justicia hacia el pueblo mexicano, o por otra parte, se coloca plenamente en contra de los intereses del pueblo y los trabajadores y las comunidades, como en el caso de los megaproyectos. Una discusión complicada, una discusión difícil por el tiempo pandémico, de crisis y de emergencia, pero que nos parece sumamente importante al menos comenzar a abordar en espacios como este. Bueno, así como lo planteas, me parece que sí es importante colocarlo, debatirlo, porque hace rato tú lo decías, ¿no? La pandemia nos evita hacer uso de nuestras acciones políticas, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados a hacer en términos de acción política en las calles, de masas, etcétera. Y me parece que es peligroso y complicado porque están estas disputas, ¿no? En el terreno de lo político, donde el gobierno electo en 2018 y que tenía un programa distinto a los gobiernos anteriores, etcétera, pues desde el 2018 a la fecha, ¿no? Varios programas hemos insistido en la idea de que hay continuidades y rupturas, ¿no? De que es un balance entrecortado, porque vemos una condición o una actitud del gobierno, podríamos llamarla bonapartista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto trata de equilibrar en una balanza los intereses del pueblo, ¿no? Llamado así el pueblo, ¿no? Y los sectores de las clases empresariales, la burguesía nacional e internacional, ¿no? Y entonces, antes de la pandemia daba estos bandazos, ¿no? Diciendo, pues sí, vamos a cancelar el tren, vamos a cancelar el aeropuerto en Texcoco, ¿no? Y llamó a la consulta y la consulta hubo participación y se canceló, ¿no? Pero pues vamos a reinvertir, ¿no? En Santa Lucía, y entonces calmaba un sector de los empresarios que están con él, ¿no? Y luego el Tren Maya, ¿no? Y el mal llamado Tren Maya, ¿no? El proyecto integral no Morelos. Y luego la Constellation, y lo mismo, bueno, no el agua de Mexicali no la toquen, pero pues en Tabasco, en la península, ahí hay un chingo de agua, ¿no? Entonces, creo que esta actitud de tratar de ser como el malabarista, ¿no? Ahora con la pandemia, claro que se agrava, o sea, claro que hay una presión mayor, porque la crisis que México está viviendo o a la que estamos entrando en términos económicos, hay que decirlo, no es culpa de las políticas del gobierno, o sea, es una crisis producto del sistema capitalista, y en todo caso sería responsable el gobierno por no implementar desde el inicio políticas anticapitalistas, políticas de empoderamiento popular, ¿no? Pero bueno, esa responsabilidad sería por omisión, ¿no? O porque el programa que implementaron, el programa económico que tenían, pues evidentemente iba a ser contagiado por esta crisis económica, ¿no? Por seguir siguiendo la ruta capitalista. Pero esto que dice sobre empieza la pugna, empieza la pelea entre empresarios, la derecha y el gobierno, los simpatizantes, las simpatizantes de este gobierno, etcétera, me parece que tiene varias aristas, dos de ellas. Una, el tema de los dineros, ¿no? Donde me parece es muy complicado construir una posición, ¿cómo llamarla? Sin exigirle al gobierno. O sea, es claro que hay que exigirle al gobierno, o sea, no podemos estar solo diciendo, sí, lo que dicen está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque como nueva central en la declaración PAN, Salud y Trabajo, lo que dijimos fue, queremos y exigimos y llamamos al gobierno a que replantee su proyecto presupuestal. O sea, vemos al menos dos áreas donde el dinero que se está proyectando para ser usado en dos rubros puede ser reorientado, ¿no? ¿Cuáles son? Deuda, ¿no? Que se deje de pagar la deuda
y que ese dinero, que asciende a 500,000 millones, 600,000 millones para el término de operaciones, gastos y servicios de la deuda, pues que sea utilizado para la crisis sanitaria, ¿no? Para los trabajadores y las trabajadoras que se van a quedar sin empleo, para una renta universal, ¿no? Y el segundo rubro, los megaproyectos, claro, o sea, los megaproyectos Tren Maya, Transísmico, Santa Lucía, pues que se cancelen y ese dinero también pueda, pues sí, ser usado en infraestructura, pero de salud, ¿no? O sea, necesitamos más hospitales, necesitamos infraestructura para el cuidado de las personas que están siendo afectadas ahora, pero también lo han dicho en la nocturnera, en la novela de las 7, para los enfermos de enfermedades como no el COVID, o sea, de enfermos crónicos que tienen diabetes, cáncer, porque ahorita está siendo todo el sistema de salud transformado y cambiado para cubrir esta necesidad de la pandemia, pero la gente no deja de tener diabetes, la gente no deja de tener cáncer, la gente no está dejando de tener hipertensión, requiere medicinas, requiere cuidados, y se están viendo, pues, no sé si marginados, ¿no? Yo no he podido ver como todas las notas sobre estas otras enfermedades y cómo están siendo desarrolladas, pero a mí me queda claro que si esas enfermedades eran la crisis del sistema de salud antes de la pandemia no necesariamente las niega, ¿no? O sea, se suma y entonces hay una crisis mayor con estas enfermedades. Eso creo que es un primer piso, ¿no? El tema de los dineros, nuestra posición es muy clara. Ese dinero, en esos dos rubros al menos, pueden ser recanalizados, ¿no? Y no para salvar las empresas y salvar a los bancos, no. Para el cuidado, la protección y la garantía de la reproducción de millones de personas en este país. Mexicanas y no, o sea, migrantes que también están aquí, que necesitamos apoyarles y solidarizarnos con ellas y con ellos, ¿no? Y el segundo plano donde me parece que está la disputa política es en la narrativa, ¿no? ¿En la narrativa en qué sentido? El gobierno venía con esta narrativa de la cuarta transformación, de que ya no hay neoliberalismo, de que viene otra cosa, ¿no? Y a mí me parece que la pandemia atraviesa esta narrativa tocando las fibras sensibles del discurso, ¿no? O sea, en un momento en el que apenas estaban generando la idea de que una cosa nueva estaban haciendo, pues viene esta pandemia y la derecha que también venía generando una narrativa, me refiero a la derecha tipo PAN, ¿no? Tipo la Coparmex, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, de esa derecha tipo, etcétera, me parece que también tenían la narrativa de tirar al gobierno diciendo que era socialista y que era como Venezuela, etcétera, lo cual es una mentira, ¿no? Ni siquiera estamos cerca de eso, pero con esta pandemia se agudizan estas dos posiciones, tratando de decir, vean cómo sí tenemos la razón, y ahí la clase trabajadora y organizaciones de la clase trabajadora como la Nueva Central, creo que también la posición que colocan son muy importantes, porque no nos interesa ahora que la 4T salga bien de esto, ¿no? O sea, tampoco es que querramos que todos los días amanecemos y decimos, ay, sí, ya ojalá deje de existir la 4T. No, no nos interesa eso, ¿no? Tampoco nos interesa que la derecha, pues no, o los empresarios dejen de perder sus ganancias y eso. O sea, qué bien que la crisis les pegue y que ellos sean quienes la paguen, porque nuestra posición, como tú lo decías ahorita, es colocar al centro los intereses de la clase trabajadora, que son pan, salud y trabajo, ¿no? Garantía para poder reproducir la vida, garantía para poder tener un trabajo digno y garantía para no morir, ¿no? O sea, y no morir no solo significa no tener COVID, sino que si tenemos una enfermedad crónica ya de por sí que abundan en este país, pues no moramos porque no hay servicio en relación a esto. Y eso también atraviesa el tema de los megaproyectos, ¿no? Donde me queda claro que nuestra posición como Nueva Central es que esos megaproyectos lo que traen son muerte, ¿no? Imagínate tú, Rada, que el Tren Maya haya sido construido y que hayan triunfado las propuestas de turismo en ese sector de la península. Bueno, pues ahorita el virus estaría, pero más que
metido en las comunidades, ¿no? O sea, es un riesgo y es un peligro a esos niveles. Sí, hay muchos. El tema es bastante amplio, ¿no? Es bastante complicado y creo, bueno, la nueva central ha desarrollado una línea de trabajo y una línea discursiva congruente desde, recordarás, la segunda conferencia nacional, ahí están los documentos en archivo para la persona ociosa, pero bueno, desde la segunda conferencia nacional del año 2018, realizada pocos meses después del triunfo de López Obrador, fuimos el referente de trabajadores que dijo claramente el gobierno, sus propuestas políticas de programas económicos, el gobierno electo, no responde en su cabalidad a los intereses del pueblo y los trabajadores. ¿Por qué apostamos? Pues apostamos por el fortalecimiento, la organización política, la formación política de los trabajadores, del pueblo, su articulación con las luchas de los referentes sociales y populares que se enfrentan al neoliberalismo y a este sistema político que resumen nuestros compañeros zapatistas como un sistema de muerte, ¿no? Entonces, me parece que el desarrollo de la línea política que ha seguido la nueva Central de Trabajadores desde su comienzo, en medio del, digamos, gobierno neoliberal, ¿no? El Congreso de Fundación de la nueva Central fue en febrero de 2014. Hemos mantenido una línea política donde ponemos en el centro del discurso y de nuestras actividades en general pues el interés del pueblo, el interés de la clase trabajadora, el fortalecimiento de los sindicatos autónomos e independientes, y esta es la misma posición que defendemos el día de hoy, en medio de la crisis. Por ahí resumen algunas consignas dentro de las redes sociales en las que se dice, pues la lucha no se detiene, ¿no? Simplemente cambia de formas. Y el día de hoy un modo de mantenernos en la lucha, un modo de mantenernos conectados y luchando por nuestros intereses es realizando este tipo de actividades, manteniéndonos en contacto con el distanciamiento social y manteniendo, digamos, las actividades políticas de denuncia y nuestros posicionamientos políticos de exigencia hacia políticas que sean realmente por el pueblo y los trabajadores. ¿Te parece, mi Diego, que vayamos a un último corte y regresamos para acabar con este programa del día de hoy? Vamos a pedir a los compañeros de Redesle que nos manden a un pequeño corte. Regresamos, compañeros.
compañeros, ya estamos de nuevo en este programa Las Batallas, del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. A veces nos molestan y nos dicen que no somos tan jóvenes, pero sí, seguimos siendo jóvenes. Tenemos ahí a compañeros de mayor edad que se siguen reivindicando como jóvenes y nadie les dice nada. Pero bueno, ese no es el punto. Bienvenidos de nuevo a su programa Las Batallas. En este último bloque queremos sobre todo, pues, hablar acerca de la importancia que tiene la fecha del 1 de mayo. Como ustedes habrán observado a través de los distintos comunicados y noticias que han inundado las redes sociales, las centrales charriles, la CTM, algunos sectores del sindicalismo corporativo han definido no realizar actividades para el 1 de mayo, no marchar, pero al parecer la imposibilidad de realizar una marcha agota a estos sectores y no plantea ningún tipo de actividad en el contexto de la conmemoración del 1 de mayo. Hay que recordar que en alguna ocasión, esto ya sucedió en nuestro país, justamente en el caso de la pandemia, de la epidemia H1N1, se suspendió también la marcha por el Día Internacional del Trabajo y creemos que en esta ocasión, bueno, mejor dicho, en esta ocasión, la Nueva Central de Trabajadores sí va a convocar a actividades, no a marcha en cuanto tal, pero sí se van a realizar diversas actividades y movilizaciones, diversas acciones de denuncia y de reivindicación de esta fecha tan importante para el pueblo y los trabajadores. Contrario a lo que se observa por otros referentes del sindicalismo corporativista que buscan crear pactos con los sectores empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial, como la Coparmex, para poder forzar al gobierno mexicano a un pago de salario solidario, para establecer medidas de adquisición de deuda con el Fondo Monetario Internacional a fin de mantener las ganancias de las grandes capitales transnacionales. La Nueva Central de Trabajadores pues reivindica una posición clasista, independiente, democrática, en favor de los trabajadores. Y se van a realizar un conjunto de actividades, tanto virtuales como presenciales, en aquellos lugares en los que se pueda, guardando las medidas de salubridad. Por nuestra parte, como colectivo, estamos pidiendo a los compañeros de toda la República, a todos los compañeros que nos estén observando, que puedan mandar su testimonio, que puedan mandar una foto, un video corto, con sus reivindicaciones y demandas al Facebook del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores, jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores, para que puedan ser publicados en el contexto del 1 de mayo. De igual modo, la Nueva Central tendrá distintas actividades de ocupación, mejor dicho, de intervención de espacios públicos y de inundación de redes sociales con nuestras demandas. Es muy importante, pues, que no pase la fecha desapercibida. Es muy importante no dejar que se imponga la idea de que porque es imposible marchar, porque es imposible salir de nuestras casas en estas circunstancias de salubridad, que sería realmente una irresponsabilidad llamar a una actividad como esta, que por ello se cancela la lucha, que por ello se cancela la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Es muy importante hacer ver que aunque algunas de nuestras movilizaciones van a ser de manera virtual, nuestras demandas no son virtuales, ¿no? Nuestras demandas son reales, son concretas y son en beneficio del pueblo y los trabajadores. Entre otras cosas, pues podemos recordar lo que se dice en parte del documento Salud, Pan y Trabajo. Exigimos, pues, la solución de las huelgas existentes, la huelga del Sud-Notimex, la huelga del Estuach, compañeros de la Universidad de Chapingo, que el rector de la universidad simple y sencillamente se niega a entablar una mesa de negociación con los trabajadores bajo el pretexto de la pandemia, pero los deja en todo caso al intemperie, lo deja
a su suerte, abandona la mesa de negociación y la aplaza hasta el 5 de mayo, dejando a los trabajadores en huelga actualmente, en campamentos, sin condiciones de salubridad y sin salario. Una actitud completamente funesta. Observamos también, por ejemplo, los miles de despidos, cientos de miles de despidos que se dan por todo el país con pretexto de la pandemia para poder cuidar las ganancias de los empresarios más grandes, porque también ha sacado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estadísticas en las que se muestra que es el gran capital el que está haciendo artimañas jurídicas, ya sea para mantener a los trabajadores en funciones, pese a que sean de ramas no esenciales, o para impedir el pago de los salarios íntegros, para realizar despidos injustificados, para cerrar plantas por razones ilegales, y esto se observa sobre todo en sectores de los servicios, entre otros, ¿no? Pero también en la industria y en ramas no esenciales de la economía. Todo ello nos da argumentos para decir es necesario reivindicar el 1 de mayo, es necesario reivindicar los derechos de los trabajadores y hay que estar al tanto, compañeros, compañeras, de las actividades que se van a estar promoviendo desde la nueva central. Pues sí, nada más retomar este planteamiento del 1 de mayo. El próximo programa ahondaremos más sobre nuestras reivindicaciones, invitarles a que revisen los distintos materiales que hemos estado promoviendo en las redes desde el colectivo de jóvenes y desde la nueva central, el pronunciamiento PAN, Salud y Trabajo, nuestras infografías sobre la defensa de los derechos laborales, y en fin, todo el material que hemos estado promoviendo, porque me parece que si ahora no podemos o no logramos tener una presencia en las calles, por lo que ya explicó Rada, eso no cancela nuestra lucha, ¿no? La pandemia no cancela nuestras demandas, no cancela nuestras luchas, y hay que actuar, ¿no? Hay que actuar de manera creativa, ¿no? Para buscar los medios para poder seguir promoviendo nuestras posiciones, ¿no? Sería como un llamado a todas y a todos quienes nos ven y comparten nuestras opiniones, de promover y explicar que la pandemia ahora es un momento en el que nos mantiene en este aislamiento, pero esto no va a ser eterno y en cuanto podamos reorganizarnos y salir a las calles, lo haremos, porque el escenario que viene después de esta pandemia traerá retos importantes en temas de trabajo, de estabilidad laboral, en tema de salarios, en tema de precios de productos básicos, en el tema del adeudo público, ¿no? En un sinfín de temas donde me parece va a ser necesaria no solo la posición de la nueva central, sino la posición y construcción de un bloque más amplio de fuerzas sociales y políticas que puedan erigirse como una alternativa, ¿no? Una alternativa ante las medidas que el gobierno ya está anunciando y una alternativa frente a las posiciones de la oposición de derecha, ¿no? Necesitamos una alternativa que nazca desde la clase trabajadora, con una perspectiva anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal, que busque una transición ecológica, etcétera, porque, como decíamos al principio, sí, este es un ciclo nuevo, ¿no? Este es un periodo nuevo que están haciendo, y si queremos incidir y que este mundo sea distinto, si queremos un mundo distinto, necesitamos hacerlo, construirlo, ¿no? Y me iría yo con estas invitaciones, estos llamados, con la solidaridad a las familias de los 43, que el día de ayer lanzaron y se volvieron a movilizar virtualmente, hicieron un meeting en Guerrero, ¿no? En la búsqueda de nuestros 43 compañeros, con la solidaridad también con todas y todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que ahora están rifándose, que están ahí en la primera línea, que de por sí siempre han sido importantes para la sociedad, pero ahora pues juegan un rol central,
y con las y los trabajadores que están ahora en la incertidumbre de que siguen yendo a trabajar, ¿no? En las maquilas esto está generando muchos conflictos y muchas resistencias, pero eso no significa que haya empresas ahora que tengan a sus trabajadores trabajando, atentando contra su vida, y nuestra solidaridad con esas y con esos trabajadores que están ahora pues viendo cómo salir de este peligro, ¿no? La salida es la organización. Ahora es más importante pues reivindicarla, ¿no? Una organización clasista e independiente, ¿no? Y recordar, por último, a Gramsci, porque hoy es el aniversario luctuoso, ¿no? Porque ahora creo que su consigna con el pesimismo de la mente, pero con el optimismo de la acción, es una consigna actual, ¿no? Es una consigna que él pues desarrolló en tiempos oscuros, ¿no? Y que me parece ahora también son tiempos bastante, pues, donde el horizonte necesitamos construirlo. Pues muy bien, Diego. Agradecemos a todos los compañeros que han estado hasta este momento escuchándonos, a los compañeros de Radio SME que siempre hacen su labor de forma correcta y con todo la disposición para poder sacar adelante estos trabajos. También recordarle a los compañeros que la nueva central ha publicado una campaña de protección de derechos laborales, de asesoría jurídica. Si ustedes conocen a algún compañero o ustedes mismos son víctimas de violaciones a sus derechos laborales, pueden acercarse a la nueva central de trabajadores. Está a disposición el correo de la nueva central y también el Facebook para poder recibir asesoría jurídica en estos momentos de la crisis pandémica y, por supuesto, posteriormente, aunque evidentemente la organización de los trabajadores es el camino para poder hacer valer nuestros derechos. Sin más, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión de Las Batallas y nos vemos, bueno, ven a Diego el próximo viernes, porque le toca a él el programa especial, y nos vemos después, compañeros. Que estén muy bien, hasta luego. Cuídense mucho.